Estamos con Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. A propósito de todas las elecciones que hemos estado revisando, desde el punto de vista de las remociones y también de las designaciones de diversas formas que ha tenido en torno a justo la revisión y también la fiscalización que han hecho en México, sobre todo el INE y después el Tribunal Electoral, me parece que es importante decir que hay, digamos, una serie de procesos por los cuales los nombramientos primero ante todo esos órganos electorales deben considerarse que en primer término sean no solo eficientes, sino que también sean órganos independientes que estén comprometidos, en otras palabras, con nuestra democracia. Así vemos que en algunos casos es muy distinto, claro, el modelo electoral que sigue cada país, pero dicho de manera muy breve, los órganos electorales en realidad en algunos casos son designados o bien por el Congreso, otras ocasiones son por el propio Ejecutivo, o bien también se comparte esta responsabilidad entre el Legislativo y el Judicial. Hay casos también excepcionales en donde los miembros son designados por toda la participación de los poderes del Estado. Y creo que lo más importante es, como nos recuerda tanto la práctica como la propia designación de sus miembros, que el rol, esa es la clave de todo el asunto, el rol que deben tener las autoridades electorales debe ser uno fundado en que primero su actuación debe ser atemperada o acentuada según las características que haya en torno a, por ejemplo, cómo se va a integrar el órgano electoral, cómo se van a establecer esos órganos en los cuales reside la facultad, como sabemos, de revisar y también de remover a sus propios miembros. O sea, me refiero a los órganos y sus cuerpos colegiados, a los consejeros electorales. Allí me parece que en ese diseño está colocado el éxito, también el fracaso de el compromiso con la democracia de tener órganos independientes. Pero también hay un problema que no se ha resuelto hace mucho tiempo, porque en la mayoría de los países democráticos, en esos casos, los miembros de los congresos, que son miembros también de partidos políticos, que se convierten en legisladores, son los que al final del día tienen que hacer esa ley para después designar a los órganos electorales y a sus miembros. Y me parece que allí se establecen condiciones favorables para la fuerza, por ejemplo, electoral que sea dominante, y que otra vez debe hacerse caso a ese compromiso de atemperar o de acentuar al momento de designar a los nuevos miembros de órganos electorales con el fin, como dijimos antes, de que sean claramente independientes, porque desde luego que no se pide que renuncien a su identidad ideológica, pero sí se pide una obligada, al momento de designarlos, una obligada imparcialidad, autonomía, son indispensables para que el proceder de estas nuevas autoridades, sobre todo en comicios que son tan, digamos, en el tiempo permanentes, como en el caso mexicano, se pueda generar la confianza para los jugadores y también para la propia sociedad. Esos tres roles deben ser muy importantes: la independencia, la autonomía y la imparcialidad. Y me parece que de esos factores está también el éxito o el fracaso. Si revisamos nosotros, por ejemplo, las tres tipos de elecciones que hubo en junio pasado, las de gobernadores más o menos tuvieron el mismo rol de acentuación o de atemperación o del temperamento que se pudo poner, porque si nosotros vemos el caso excepcional que fue el de los gobernadores, el caso Nuevo León, porque allí la fiscalización debió tener más el acento en torno, por ejemplo, a lo que se ha discutido de manera más reciente sobre la triangulación de recursos que favorecieron al candidato ganador por parte de su familia y no necesariamente de una aportación que hizo su esposa. Segunda elección que fue muy importante fue la de los diputados federales, en donde allí sí pudimos ver que la autoridad pudo acentuar o también atemperar las calificaciones que puso a cada elección de las 300 que hubo de diputados federales. Allí me parece que fue un rol muy bien ganado y lograron muy bien atemperar los estados de ánimo en el resto del país, como es muy diverso el mosaico de los 300 distritos electorales.
Y finalmente, en el caso de las elecciones municipales, el rol para acentuar o para temperar el punto de vista de cómo se iban a generar los estados de ánimo en esos procesos de alcaldías que son tan intensos y también tan convulsos. Me parece que allí también hubo una, si no una buena coordinación con los organismos públicos locales electorales. Cada vez es más evidente que el propio Instituto Nacional Electoral tiene mayores márgenes de acción, lo dice la propia ley, pero de manera práctica también lo hacen de una manera muy efectiva, me parece. Allí tampoco pudimos ver el caso de que alguna elección se haya salido de esos roles de atemperar o de acentuar la calificación que haya en torno a estos tres factores que son al final del camino los más importantes que debemos atender, que son credibilidad, la independencia y la imparcialidad, sin que nadie renuncie, reitero, a su línea política, a su identidad ideológica antes de ser designados. Al final del camino, lo que pretendemos entre todos es que formemos parte de la realidad. La autoridad sí debe existir si se logra atemperar o acentuar el comportamiento de los actores, que esa sí es su responsabilidad, en actores que ya están polarizados y que junto con esa realidad se niegan a buscar más distractores, se niegan a ser parte del espectáculo que también forma la política, sino que todos los poderes, al ser instalados, ya formen parte de sus funciones ejecutivas en cada una de sus administraciones, Teodoro.